daremos comienzo al reconocimiento a los siguientes doctores: doctor Washington Lanterna, doctor Jorge Burgel, doctor Fernando Burgel y doctor Jorge Borsani. Toma la palabra el presidente de Comepa, Esteban Pereira. Buenas tardes a todos. El saludo es para todos los presentes y para los no presentes que de alguna manera se hicieron presentes a través de cartas, y para los que no están también. Consideré que no teníamos que hacer ningún saludo en especial porque Comepa es de todos, de los afiliados, de los funcionarios, asistenciales, no asistenciales, del cuerpo médico actuante y que hoy está jubilado también. El 23 de junio de 1967 se funda la cooperativa. No me voy a explayar porque sé que hay colegas que van a tratar mejor el tema. Comepa hace muchos años que el 23 de junio se remite a entregar a aquellos funcionarios que cumplen 25 años un presente. Nosotros consideramos, este consejo directivo, que en esta oportunidad era algo más que entregar aquel presente. Es el cumpleaños de Comepa. Hasta puede llegar a ser el mes de Comepa, junio. Comepa, de empezar con 1.500 afiliados, ha terminado con más de 65.000, con casi 1.600 funcionarios, y capaz que por el número uno siente que se ha perdido el sentido de pertenencia. El saber de dónde venimos, de dónde estamos y tener ideas muy claras de a qué apuntamos, creo que puede en parte devolver ese sentido. Sí, un agradecimiento a los familiares de los colegas que vamos a homenajear hoy. Obviamente que no son los únicos que han forjado y han dejado un legajo en esta institución. Todos juntos no se pueden homenajear y hemos decidido empezar por alguno. No quiero aburrirlos y el Consejo Directivo entendió que para brindarles homenaje a los colegas que vamos a homenajear, doctor Washington Lanterna, doctor Jorge Burgel, doctor Fernando Burgel y doctor Jorge Borsani, había colegas que por afinidad o por estar de alguna manera con trabajos muy relacionados, podían transmitirle vivencias que nosotros los más jóvenes, hoy no tan jóvenes, las podían hacer mejor que nosotros. Vamos a comenzar por el doctor Washington Lanterna. Del doctor Washington Lanterna, una vez que pasemos el reconocimiento que le hicimos, el doctor Armando Lafranconi va a tomar la palabra y les va a hablar al auditorio. El doctor Washington Lanterna comienza en Paysandú en el año 1960, luego de haber dado el concurso de internado conjuntamente con los doctores Borovich y el doctor Frejeiro, que luego fueron grado 5 del Instituto de Neurología de Uruguay.
el doctor Washington Lanterna decide venirse a Paysandú. En el año 60, cuando viene el doctor Lanterna, a Paysandú, da el concurso en el Hospital Escuela del Litoral, entra como cirujano general en ese momento y te empieza a trabajar con el doctor Julio Piñeirúa, a quien él consideró que era un referente en la cirugía general. El doctor Washington Lanterna fue un brillante cirujano general porque tenía un dominio absoluto de todos los sistemas y él descollaba en cualquier patología que tuviese, tanto en la urgencia como en la coordinación. Quienes ayudaban al doctor Lanterna siempre sacaban una enseñanza. Y él formó muchísimos cirujanos generales, no solamente en Paysandú, sino aquellos que vinieron y tuvieron pasantías por este departamento. Pero tal vez donde más descolló fue en la neurocirugía. Y la neurocirugía que él integró y comenzó con pasantías a Montevideo, que hacía con sus ex compañeros Frejeiro y el doctor Brovich, que eran discípulos directos del doctor San Julián, que era uno de los grandes maestros del Instituto de Neurología, conjuntamente con el doctor Arana Iñiguez. Para realizar la neurocirugía en ese momento, había que contar de muchas cualidades y había que disponer de muchos conocimientos y abarcar muchas especialidades que él personalmente fue quien las hizo. Él fue un referente durante años en neurología, un referente en neurología tanto en sus aspectos médicos centrales como en sus aspectos médicos periféricos. Era el consultante obligado en toda esa patología. También tuvo que incursionar, debemos recordar que allí no había ni existía ni la resonancia magnética ni la tomografía computada, y todo aquello se basaba en el estudio hecho por contraste. Realizar las funciones arteriográficas carotídeas en pacientes excitados o en pacientes graves requería de una habilidad muy especial que solamente personas muy dotadas como él podían hacer. Además, había que conocer la bibliografía, había que llegar a un diagnóstico, lo cual no era nada sencillo. Cuando eso no era suficiente, se recurría a la ventriculografía, tal vez que muchos de ustedes ni han sentido nombrar. Era un procedimiento que requería 2 horas, era muy laborioso. Y él llegaba a un diagnóstico que para aquel entonces era muy preciso. Con el doctor Borsani, toda la patología vértebro-medular, que empezaron los estudios con Lipiodol, también fue el doctor Lanterna colaboró. Cuando se empezaron a tener la posibilidad de hacer los cateterismos específicos y llegar a un diagnóstico más preciso, en aquel entonces no existían los catéteres performados y él los realizaba personalmente, y tengo constancia que él supo generosamente colaborar con la gente de Montevideo. Con esa metodología, él llegó a tener una serie neuroquirúrgica muy trascendente. Era un brillante neurocirujano y en el cual, si nos ponemos a analizar en qué ítem se destacaba, eran muchísimos los que había que tener en cuenta. Primero, el material. En ese momento el material era todo de él, hasta muy pocos años. Hubo que formar las instrumentistas. Él formó todas las instrumentistas de una especialidad que era relativamente nueva y relativamente compleja. Incorporó la microcirugía
Y en el campo microquirúrgico él tenía una habilidad de la noción tridimensional que muy pocas personas podían tener. Él se orientaba con una facilidad muy especial y hacía que el que estaba enfrente prácticamente era un concierto que él dirigía porque tenía una capacidad excepcional. El doctor también presentó por primera vez en el año 1984 en un congreso que hubo en Montevideo, uno de los congresos más importantes del mundo, que era el Congreso ICRAM, que era algo así como el Congreso Mundial de Neurotraumatología, y el único trabajo que se presenta es el trabajo de 100 hematomas que se habían operado en nuestro medio. Dentro de los integrantes que estaban en la mesa, tal vez muchos conocen a quien formó la escala de Coma de Glasgow, que todavía está vigente hoy en día y es la que se utiliza en muchos aspectos. Pero además el doctor Lanterna de la neurocirugía colaboró prácticamente en todas las especialidades. Acá tengo al doctor Borsani frente a mí y él fue uno de los que colaboró en sus inicios en la prótesis de cadera que conjuntamente con él trajeron a nuestro país, a nuestro departamento. También colaboró en las especialidades, prácticamente todas las especialidades quirúrgicas. Colaboró en la especialidad de ginecología, cuando en los vaciamientos abdominopélvicos, que eran vaciamientos que requerían un conocimiento profundo de todas las estructuras, él era siempre la persona al cual se recurría. En urología, también contribuyó en urología, ¿no? Él fue, cuando la patología involucraba tumores avanzados, el doctor Lanterna siempre estaba para prestar una mano. También fue un adelantado en el cuidado del paciente crítico, porque el paciente crítico estaba involucrado directamente con la especialidad que él realizaba. Él comenzó e inició el abordaje de los abscesos, de los accesos venosos centrales, cuando ya estaba, digamos, muy familiarizado con la técnica de Seldinger, que era la que se utilizaba originalmente para hacer este tipo de abordajes. Yo quisiera contarle muchas cosas del doctor Lanterna. Esto es solamente un bosquejo, es solamente un resumen. Para mí el doctor Lanterna tenía la habilidad de que ante un error o la impericia de un ayudante, él nunca fue un descalificante, siempre brindaba confianza. Siempre agarraba y nos daba un apoyo para que ello no ocurriese, y eso es lo que le daba para mí la categoría de maestro. El doctor Lanterna fue para mí una de las personas que más jerarquizó lo que es el factor humano en medicina. El factor humano en medicina, yo pienso que si bien las instituciones persisten y los hombres pasan, debemos recordar siempre que quienes forjan las instituciones y quienes actúan en las instituciones son las instituciones lo que son. Va a ser una responsabilidad a generaciones que vienen, tal vez mantener el prestigio que tuvo y que tiene esta institución. No quisiera extenderme más, porque hay otras personas. Es solamente un bosquejo. Yo solamente quiero decir 2 palabras para terminar. Gracias, Washington Lanterna. Nada. Bueno, después de esta reseña que nos ha hecho el doctor Armando Lafranconi, muchas gracias, Armando.
por tus palabras, por el conocimiento que has mostrado, por lo que has dicho del doctor Washington, el cual fue un maestro de todos nosotros, por lo menos de la generación del 80 en adelante. Y bueno, también hay que homenajear a otro grande de la cirugía. Y para eso elegimos una persona que siempre estuvo a su lado. Lamentablemente, el doctor Álvarez Viera no nos acompaña, si no nos hubiese gustado que él hablara. Esto no es descalificante para nada. Pero quien también ha estado a su lado es el doctor Eddie Verogone, el cual nos va a dar una reseña de lo que fue el doctor Jorge Burgel. Acá hay algunas fotos que nadie debe de conocer de este auditorio, quizás. Ahí está el doctor Jorge y el doctor Lanterna, Armando. Una de sus creaciones, el área de emergencia. La placa que generalmente nadie lee, que está en la fachada que da calle Montecasero. El antiguo consultorio centralizado, acá en un alto de trabajo diario, ya con un poco más de años. Bueno, muchas gracias por invitarme. Es un halago estar aquí. Es el 55 aniversario de esta querida institución. Gracias a todos ustedes por concurrir a este agasajo y a la directiva por esta iniciativa. Saludo especial a los familiares del doctor Jorge Burgel, si hay presentes, y creo que sí, y en el exterior también, porque algunos hijos están en el exterior. Quiero comenzar con algo que fue lo que me introdujo a mí en la cirugía. En la primavera de 1976, en ocasión de estar haciendo una suplencia en el hospital, el doctor Jorge Burgel me invita a integrar parte de su servicio y hacer la especialidad en el régimen de interior. 3 años después, gracias a su apoyo y orientación, me recibía de cirujano. Retrocediendo en el tiempo, él nace, para situarlo, nace en 1928, el 11 de febrero, es descendiente de emigrantes sirio-libaneses. Estudia medicina, hace una carrera rápida. En los inicios de la década de 1950 concursa para médico interno y posteriormente sigue concursando en las clínicas quirúrgicas del doctor José Piquinela, integra la clínica y posteriormente concursa en la clínica de cirugía de niños, donde también desarrolla su actividad, llega a grado 3 en ambas, la cirugía de adultos y en la de niños. Desarrolla una intensa actividad siendo reconocido en el ambiente de la capital y es de destacar una persona que fue muy íntima de él, el doctor Celso Silva, que lo conoce también en el sanatorio número 2 del Casmo mientras estaba en Montevideo, y establece una amistad que lo vincularían a ambos en toda su carrera, y el doctor Celso Silva tuvo una especial importancia para Paysandú porque trajo sus conocimientos y su manera de operar a nuestra ciudad, y fue también importante para los más jóvenes y para mí en especial. Bueno, en 1959, siendo asistente de la clínica quirúrgica de Piquinela, decide dejar el cargo y establecerse en Paysandú, donde continuará su actividad profesional. Se vincula e integra rápidamente al medio. Tiene activa participación como intermediario entre los principales grupos médicos de la ciudad y en la gestión que culminaría con la creación de COMEPA en esta fecha,
del año 1967, hace 55 años. Yo, como dije, me incorporé al servicio a fin del año 76 y compartí como discípulo la tarea cotidiana durante 20 años. Él tenía una gran capacidad de trabajo y una energía, tanto física como intelectual. El don de que mientras desarrollaba su intensa actividad quirúrgica, en que frecuentemente lo ayudaba, imaginaba proyectos, permanentemente transmitía en voz alta sus ideas de una manera simple. Pensó durante años un proyecto para modificar los servicios de urgencia de la ciudad, unificar para evitar duplicación de servicios. Esta idea se concreta en forma parcial. El doctor Jorge participa activamente desde el comienzo de las obras en el diseño arquitectónico y en la obtención de recursos económicos de parte de sus pacientes y de particulares. Y después de innumerables contratiempos de los que fuiste testigo, se inaugura en 1981 lo que se llamó área de emergencia en el hospital que todos conocemos, que incluye el servicio de urgencia, el CTI y el servicio de imagenología a pocos metros. La placa, esa recordatoria que vimos en la foto, generalmente la leo porque generalmente tenemos la costumbre de pasar al lado de las placas de no leerlas. Dice: Servicio de Emergencia del Hospital Escuela del Litoral, Dr. Jorge Burgel Michetti, impulsor del primer CTI y área de emergencia de Paysandú, vocación y servicio. Fue una decisión consciente y un estilo de vida. El pueblo de Paysandú agradecido, 9/6 del 2001. Habían pasado 20 años cuando se colocó esta placa. Paralelamente a este proyecto, venía pensando otro que cambiaría el modelo de atención a los afiliados de Comepa, que desde su creación, ya para ese entonces habían pasado más de 10 años y los pacientes afiliados se atendían en los consultorios particulares. Él insistía que había que centralizar la atención en un solo lugar, que un funcionario con una libreta lo podría administrar, una libretita decía, no porque lo creyera, sino tratando de convencer a los demás colegas de que esto no iba a originar mucho gasto. Después de innumerables reuniones se inaugura el primer consultorio centralizado, alquilando Comepa un local en el ex Hotel Avenida, situado en Avenida España, casi Juncal, en el año 1985, ahí donde ahora no está más el hotel tampoco, es un área comercial, donde está el cartel que dice Chevrolet Celeste allá arriba. Ese local funcionaría durante 13 años, desde el año 85 hasta el 98, que se inaugura el actual consultorio centralizado. Como gran impulsor de las nuevas generaciones, contando con el apoyo del doctor Celso Silva, que ya mencioné, y que por entonces era profesor de una de las clínicas quirúrgicas en el Hospital Maciel, acuerdan el intercambio de residentes en cirugía. Y es así que en el año 1982 comienzan a rotar en la especialidad. Han transcurrido entonces 40 años y ha demostrado ser el mejor plan de intrusión. Lo avalan los muy buenos cirujanos de nuestra ciudad formados mediante este sistema. No conforme con este logro, continúa por más. Es su compromiso permanente con la adecuación médica que lo lleva a gestionar, junto con Facultad, el traslado del Ciclipa en el año 1986. Esto fue el puntapié inicial y llevó a lo que actualmente toda la carrera se pueda cursar en nuestra ciudad. Ahí se desempeñó como profesor adjunto del Departamento de Educación Médica Continua durante 10 años. Concurrió a innumerables jornadas, reuniones, congresos, cursos en nuestro país y Argentina. Su presencia no pasaba desapercibida, pedía la palabra y usaba una especie de muletilla. Decía: se me permite hacer una reflexión. Y de ahí desarrollaba la temática del momento con una oratoria cautivante en que todo el auditorio le prestaba atención. Era conocido por todos los cirujanos uruguayos, muchísimos argentinos, brasileros y de países más distantes, lo que le permitió convocar a personalidades mundiales del entorno de la cirugía, como cuando trajo a Paysandú al doctor Henry Bismuth,
El doctor Besmut había sido uno de los primeros cirujanos en el mundo y primero en Francia en realizar un trasplante de hígado. La reunión final fue un asado que se hizo en la chacra que por entonces habitaba el doctor Jorge. Como anfitrión le mostró las instalaciones, las aves de corral, cómo copulaban los conejos, en un ambiente tal que Besmut declaró que fue la velada post-congreso más descontracturada, más inusual e interesante que había asistido en su vida. También es de destacar su vínculo con el doctor Enrique Beberasi, que por entonces era el cirujano, quizás no fuera el mejor cirujano de la Argentina, pero era el más popular, todos los cirujanos argentinos lo conocían. Era director del Hospital Italiano, ministro de Salud Pública. En una oportunidad el doctor Jorge, que jugaba muy bien al ajedrez, le juega una partida de ajedrez, el que perdía pagaba la estadía en Buenos Aires y el doctor Jorge le ganó, el doctor Beberasi tuvo que pagarle la estadía y desde entonces, en vez de enemistarse, se hicieron más íntimos, más amigos. Tuvo una vinculación permanente a lo largo de toda su carrera con él en Argentina. En relación a los congresos, hay dos en que tuvo particular importancia. El congreso de 1976, que se realizó acá en la ciudad, el doctor Jorge fue anfitrión, y el del año, ya muchos años después, en el año 1995, el Congreso Uruguayo de Cirugía, que se realizó en Punta del Este, donde él fue presidente. En el año 1996 comenzó su declinación por una diabetes mal controlada, hizo una retino y polineuropatía que lo alejan definitivamente de la cirugía en el año 97. Se retira sin haber tomado licencia por más de 30 años, por ese compromiso permanente con la cirugía. Vive sus últimos años en su casa de la chacra en la Ruta 3 hasta su fallecimiento en el año 2003. Era un soñador con los pies en la tierra. Perseveraba en sus proyectos hasta verlos realizados. El consultorio centralizado actual podríamos decir que es una derivación mejorada del consultorio externo de Avenida España. La denominada área de emergencia en el hospital permanece tal cual él la concibió. Recién ahora, 40 años después, se está construyendo un nuevo CTI. Personalmente puedo afirmar que mientras daba yo mis primeros pasos en la cirugía, fue como un padre adoptivo, un guía. Compartíamos junto con él y los demás cirujanos la cirugía de coordinación de adultos y de niños. Las tragedias y las alegrías de la cirugía de urgencia en la que se destacaba especialmente. Manteníamos largas conversaciones en los viajes por carretera, a los distintos encuentros quirúrgicos en que yo le oficiaba de chofer, porque él nunca se sintió cómodo manejando. Los temas que teníamos eran muy variados, su proyecto, las dificultades cotidianas. Cuando le preguntaba cómo hacía para criar 7 hijos, contestaba que el secreto estaba en su señora, con la que afirmaba que nunca discutía, conocida por el sobrenombre de Licha, que eran muy distintos pero complementarios, que ella a su vez atendía la casa, los hijos y otras actividades. También contaba con la ayuda de Alicia, que la tengo que nombrar, que era una empleada que oficiaba de secretaria y que era considerada otro miembro más de la familia. Ella fue muy importante para nosotros en una época que solo había teléfono fijo y hacía de enlace para nuestra concurrencia a su casa a las 5 de la mañana por año. Mi más profundo agradecimiento por sus enseñanzas. Actuó como un verdadero maestro y lo más importante que fue abrirnos las puertas y enseñarnos el camino a seguir. Hoy tanto la comunidad, Comepa, como el hospital y numerosos colegas, sin saberlo y sin siquiera haber oído su nombre alguna vez, se benefician y se beneficiarán del proyecto médico del doctor Jorge Burgel. Más que merecido tiene cualquier homenaje. Muchas gracias. Entonces,
La verdad que emociona escuchar las historias, ¿no? Muchas gracias a los dos oradores que han pasado, pero tenemos que seguir para adelante. Es el homenaje al doctor Fernando Gurgel. Es Vox Populi, que dentro del colectivo médico hubo uno principalmente que estuvo muy allegado a él, que es el doctor Rezano. Él nos va a dar la charla sobre él. Realmente para mí es una emoción muy grande estar en este momento con toda la familia Gurgel. Yo vine a Paysandú invitado por él a trabajar con él. Y ahí surgió una amistad con la familia y con toda mi familia. Realmente era un profesional que le interesaba muchísimo la sociedad, le interesaba el hombre. Fue un humanista. Él se orientaba en la doctrina social de la Iglesia, se orientaba en Teilhard de Chardin, que era el que lo guiaba. Y eso fue lo que me enseñó. Es decir, me enseñó medicina, pero me enseñó también a ser una persona. Él nos enseñó a trabajar en equipo. Era fundamental constituirse en un equipo y nos enseñó a respetarnos entre nosotros, pero al mismo tiempo a irnos formando para poder formar el equipo, es que cada uno de los integrantes realmente se sintiera como constituyendo ese equipo. Junto con el doctor Estaño, trajeron todas las novedades en lo que respectaba a lo materno-infantil. Se crearon los centros de salud, se creó la famosa UMI, la Unidad Materno-Infantil, en el cual muchísimos sanduceros aprendimos lo que era la obstetricia, lo que era la ginecología y lo que era el tratamiento de la sociedad, el tratamiento de los más necesitados a nivel del hospital, pero transmitió también todas esas novedades que traían cuando hacía sus viajes al exterior a la institución COMEP. En lo que respecta a las distintas campañas que efectuó, hay una que fue muy importante, que es que de un congreso trajo el famoso metodología de diagnóstico del cáncer de cuello uterino, el famoso Papa Nicolau. Y como buen gestor, organizó en Paysandú una campaña para la detección del cáncer de cuello uterino, en el cual participó la Cruz Roja Uruguaya y toda la sociedad sanducera. Pero como gestor sabía que necesitaba además de los recursos humanos. Organizó de tal manera de que se pudieran crear las personas, las técnicas en citología, conjuntamente con el doctor Centurión. En el subsuelo de la maternidad estaba el laboratorio para poder hacer las determinaciones y el estudio del Papa Nicolau. Eso significó una campaña muy importante para la salud de la mujer en Paysandú. Y creó todo un sistema para la citología en lo que respecta al Papa Nicolau. Y se formó mucha gente en ese sentido que todavía siguen trabajando a nivel de los laboratorios privados. También en uno de esos viajes nos trajo las otras innovaciones, la ecografía. Trajo su primer aparato de ecografía a Paysandú y lo brindó a todos. Trajo la histeroscopía para también los diagnósticos ginecológicos y tuvo además
la virtud de tratar de difundir todas estas técnicas y de tratar de ofrecerlas a todos. O sea, que no fuera algo exclusivo de él o de su grupo, sino que todos pudiéramos participar de todas estas novedades. Y ahí surgieron un montón de técnicos que siguieron todo este proceso. A mí, en realidad, para mí significó como un padre. Me ayudó en mi desarrollo como persona, pero me ayudó además, incluso la institución me ayudó en momentos muy difíciles en mi carrera, en que me prohibieron el ingreso al hospital, que era el lugar de formación en aquella época. Sin embargo, tuve el apoyo de él, de que insistiera y que las cosas iban a solucionarse. Además, como buen cristiano, él trató de participar también en la sociedad, tratando de llevar sus ideas. Formó parte de integró la formación del Partido Demócrata Cristiano y integró la formación del Frente Amplio en Paysandú. Verdaderamente, decir, la ciudad de Paysandú le ha reconocido múltiples veces toda esa entrega que él le dio a la sociedad con una finalidad simplemente de hacer el bien a los otros. Como buen cristiano, fue un practicante sincero, con una ética sobre la vida muy, muy importante. Más no puedo decir, es decir, creo que con esto se puede tener una idea de lo que fue para Paysandú y lo que fue para mí y Fernando. Gracias. Antes de pasar al otro colega al cual va a ser homenajeado en esta noche, tenemos, vendríamos a decir, la gratitud de la presencia del profesor Pons, Enrique Pons. Él también quiere participar y hablar unas palabras sobre Fernando y sobre lo que es conmigo. En realidad yo no tenía intenciones de hablar. Cuando Armando me comentó lo de este homenaje, dije, quiero ir. Yo fui amigo de los tres lamentablemente fallecidos homenajeados. Y conocí al doctor cuando yo era interno en el hospital de Paysandú, y ella era un médico destacado en este ámbito. Yo soy sanducero. Soy un sanducero trasplantado a Montevideo, pero terriblemente nostálgico de Paysandú. Si se me hubieran dado las cosas como yo pensaba, estaría hoy en Paysandú, viviendo y trabajando en Paysandú. No reniego de Montevideo. Montevideo me ha dado muchísimo y eso lo debo agradecer, como cualquier persona que es agradecida a la vida y a quienes lo han ayudado. Pero en mi corazón está mucho más Paysandú que cualquier otro lugar. En realidad tuve la suerte de conocer en vida, en plena producción, en juventud, a los tres homenajeados de los cuales quiero hablar porque conviví con ellos, conviví profesionalmente con ellos. Cuando tuve la oportunidad de elegir una rotación de internado en el interior, era obligatorio en el viejo internado, elegí Paysandú. Aquí estaba mi familia, la parte de mi familia que sigue estando vive acá, y yo me sentía en casa. Y trabajé en el hospital unos cuantos meses y llevo un homenaje permanente a esas tres personas porque con ellos aprendí. Y con ellos aprendí mucho de lo que no pude oír de alguno de los otros, pero Ricardo lo ha dicho claramente. Aprendí lo que es la medicina ejercida con humanismo, no simplemente con profesionalidad, no simplemente con técnica, sino con entrega. Algo que el interior conserva y que en Montevideo lamentablemente a veces fracasa. Entonces no quiero hablar de profesión, no quiero hablar de lo que cada uno de ellos hizo, e hizo mucho,
sino que quiero hablar de pequeñas anécdotas, de cada uno de ellos. En primer lugar, de Cacho. Yo era un interno nuevo, hacía poco que estaba, y había cosas en las cuales era bastante torpe. Cacho estaba empezando a hacer cirugía vascular. Una noche me llaman del viejo pabellón de infecciosos del hospital y había un hombre con algo que yo nunca había visto. Acá hay gente que seguramente no es médica y de repente estoy hablando de cosas raras, pero era el único caso que he visto en mi vida de un edema por carbunclo, en el cual una persona se transforma en una bola de líquido, en la cual es dificilísimo reconocer lo que sea. Había perdido la vía por la cual estaban dando antibióticos y a las 2 de la mañana, una cosa por el estilo, me llama la enfermera, perdió la vía, no le puedo dar el antibiótico. Y yo cometí una torpeza de principiante. En lugar de tratar de dar el antibiótico por alguna otra vía, fui a hacer una descubierta, encontrar una vena en aquel enorme lago de líquido. Lo que encontré fue la arteria. Corté la arteria. Se veía apenas con una lucecita colgada en el techo, los que conocieron esa sala lo saben. Atiné a comprimir para que no sangrara más y llamo a Cacho. Dije, cuando venga, si me degüella me lo merezco, porque hice una torpeza. Vino con su mirada de siempre, con aquella mirada con la cabeza un poco torcida que lo caracterizaba y no me dijo ni palabra, me dijo, me vas a tener que ayudar porque vamos a tener que operarlo. No me acuerdo sinceramente quién más vino. Y cuando termina, me palmea y me dice, bueno, hoy aprendiste además que la medicina algunas veces comete errores. Yo no te voy a decir que me alegro por el pobre hombre, pero afortunadamente hicimos las cosas bien y fue una linda experiencia para profundizar en lo que quiero desarrollar en Paysandú. Lo desarrolló magníficamente bien. Con eso generamos una relación que hacía que pasara por el hospital cuando yo estaba libre y me dijera, acompáñame, vamos a lavar el auto. No me acuerdo cómo se llama el paso de un arroyo por acá cerca, en el cual la gente iba a lavar el auto. De Cacho aprendí eso, hasta en los errores ser capaz de disculpar y de entenderlos. De Jorge tengo una experiencia personal con una cicatriz de lado a lado. Me tuvo que operar en subagudo de una colecistitis. Los que saben medicina, especialmente los cirujanos, se van a reír, porque lo que decíamos todos en aquel momento, que la colecistitis era un proceso típico de una mujer multípara, con muchos hijos, y de mediana edad. Yo no llenaba ninguna de las 3 condiciones, pero era la excepción que confirma la regla. Me tuvo que operar en subagudo, y en aquella época no había laparoscopia, de manera que tengo una enorme incisión. Me dijo, mirá, la tuve que prolongar hacia un lado y hacia el otro porque tenías mucho pegote. Debe ser cierto, no me cabe la más mínima duda. Pero muchas veces pensé, ¿no será que esas 2 enormes manos que tenía no cabían a través de una incisión normal? Lo cierto es que marché muy bien de la operación y mantuve un vínculo con Jorge interesantísimo y muy enriquecedor. De Fernando es distinto porque compartíamos la especialidad. Con Fernando hicimos, no en el mismo año, pero sucesivamente, una beca en el mismo lugar en Estados Unidos. Hablamos mucho de eso, de cómo habíamos visto una medicina mucho más desarrollada, una medicina en la cual se tenían criterios distintos a los nuestros. Pero también me dijo, fíjate en algunas dificultades que tienen por vivir en un medio de alta tecnología, y pude comprobarlo. Un día nos estaban mostrando cómo se hacía un parto con enorme cantidad de monitores y aparatos que no había visto en la vida, no existían en el Uruguay, y de pronto hay un apagón. Discúlpenme, pero he estado bastante resfriado, por eso a veces me tiembla la voz. También me tiembla por emoción, lo comprendo mucho, Ricardo. En medio del parto, el que nos estaba mostrando cómo trabajar técnicamente, tiene un problema que fue un apagón en la sala bestial. Se apagó toda la luz, se apagaron los aparatos y el parto que estaba a punto de hacerse, si hubiéramos estado acá o en Montevideo, era simplemente hacer pujar a la señora y nacía el bebé. Este muchacho se enloqueció de tal manera que pidió un forceps que no sabía manejar bien y por suerte no pasó nada y sacó al bebé. Le dije, ¿por qué aplicaste ese forceps si esto estaba a punto de hacerse? Y me dijo, ¿no viste que se apagó todo? ¿Qué hubiera hecho? No le dije nada. Pero ahí dije, ¿hasta dónde sirve el haber aprendido en la clínica
con gente que te guiara de la mano. Ricardo me guió de la mano. Él estaba un año antes que yo en la facultad y cuando yo empecé a hacer ginecología era uno de mis maestros. Ginecología, se lo agradeceré toda la vida. Pero el concepto lo aprendí con Fernando. Y todo lo que dijo Ricardo no lo voy a repetir. Fernando era así, Fernando se entregaba, Fernando apoyaba, Fernando ayudaba, estaba siempre dispuesto y estaba siempre sonriente. Y la última anécdota, el doctor obviamente no voy a contar ninguna anécdota porque mi contacto con él no fue de este tipo, aunque sé bien su trayectoria, y es vecino de donde vivían mis padres, donde sigue viviendo mi hermano, de manera que había un contacto en el barrio. Pero no tuve el vínculo tan estrecho con él como tuve con estos otros 3 homenajeados. Y digo la sonrisa permanente en la cara de Fernando, porque uno de los primeros recuerdos que tengo de él es de cuando siendo yo adolescente iba al cine y lo que estaban pasando era una comedia, la risa de Fernando hacía reír mucho más que la escena que estaba pasando. Esas cosas me han marcado. Vuelvo a repetirles, yo soy sanducero, me siento sanducero. Agradezco muchísimo a Montevideo, pero es como quien vive en algo que no es su casa. Estoy atado allá, mi esposa, mis hijas, mis nietos viven allá y no me dejarían venirme. Pero Paysandú me atrae permanentemente. Quiero a esta ciudad, quiero a este pueblo, quiero a su gente y quiero a sus médicos, de cualquier especialidad. He visto ejemplos fuera de serie, y no estoy exagerando, cuando veo lo que la medicina, que no es la medicina entelequia, que son los médicos, han hecho por esta ciudad y por su gente. Y eso es impagable. De manera que agradezco estar acá. Sinceramente les digo, yo no quería preparar nada para hablar, quería estar presente. Me parecía que era mi deber. Y por eso estoy acá. Muchísimas gracias. El cuarto homenajeado esta noche se encuentra con nosotros. Creo que en este consejo directivo, por afinidad de la especialidad y por cariño, puede presentarlo mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer. Por eso le doy la palabra al doctor Diego Beseiro para que lo presente. Yo voy a ser bastante escueto porque, por suerte, a sus 86 años, hoy está con nosotros Jorge, entonces él va a poder contarnos la historia de Comepa y una cantidad de anécdotas e historias propias que él tiene. Yo lo único que quería hacer un recordatorio muy breve de que Jorge se recibe en el año 1965 de médico y continúa sus estudios para recibirse de traumatólogo, cirujano, traumatólogo y ortopedista, y en el año 1973 vuelve a Paysandú a radicarse, donde es el primer traumatólogo que se radica en Paysandú. Y a su vez, en ese año, era el segundo traumatólogo que salía de Montevideo a radicarse al interior. Jorge, como todos sabemos, desarrolló una profusa carrera directriz y de gestión en la institución, ocupando muchas veces cargos de director técnico y 4 veces la de presidente. Quien tuvo una inteligencia con su visión, gestión y liderazgo, marcó un rumbo de desarrollo para nuestra institución, pero además de ser el timonel, junto con otros destacados colegas de Comepa por muchos años, Jorge es esposo de Olga, quien siempre lo ha acompañado, padre de Diego y hoy abuelo chocheando de Santino. Es un traumatólogo reconocido por sus colegas a nivel nacional y fuerte impulsor de la especialidad en el interior. Ahora, antes que escuchemos a Jorge, si nos quiere decir alguna palabra, es alguien que se supo granjear por su honestidad, hombría de bien, el respeto y reconocimiento de todos y la amistad de quienes lo conocemos. Suerte, Jorge.
realmente estoy emocionado. Estoy enormemente emocionado. Este gesto que ha tenido la institución para conmigo no puede tener otra respuesta que la emoción. Hoy, como decía, se ha hablado, hoy Comepa cumple 55 años de existencia. Esta noche se reunía en el 67 todos los médicos paisanos, 40 creo que. Todos los médicos que trabajaban en forma individual, que tenían cada uno su lugar de trabajo, que era el consultorio privado, y que utilizaban los sanatorios de Paysandú, los 3 sanatorios de Paysandú, para cuando había que internar a algún paciente. Y esos médicos se unieron en una asamblea, no en la asamblea como decía recién, en una verdadera asamblea, para poner las bases y fundar la institución. Un gran cambio se venía. La medicina de esa época era una medicina privada. Y la medicina privada tenía un costo que no todos podían enfrentar. Y había que buscar una solución. La medicina, ustedes saben que la colectiva se inició hace largos años, casi diría yo, por el siglo XIX, cuando se crearon las instituciones que los inmigrantes españoles o italianos o franceses, buscando una solución a la atención médica, se crearon en Montevideo. Pero desde esa época pasó muchos años a llegar al interior algo parecido. Recién en el 30 y algo, 35, el Sindicato Médico del Uruguay inicia en Montevideo la medicina colectiva. Y el interior, más adelante, recién en la década del 60, aparece con la medicina colectiva. En el 67, Comepa lo implanta en Paysandú. Yo llegué en el año 73 a Paysandú, como bien dijo Diego, luego de ejercer en Montevideo 8 años la medicina, y me encontré en un momento muy difícil para el cuerpo médico. ¿Por qué? Porque era una revolución lo que se estaba haciendo. Cambiar totalmente la asistencia. Y cambiar la asistencia creando una institución que había que administrar. Y todos decían, nosotros hicimos la carrera de médicos, pero no de administradores. Por lo tanto, crear una institución que tenemos que administrar era muy difícil. Comepa tenía, en esa época, 3.500 afiliados. Tenía 5 empleados administrativos, 5. Un gerente que era un abogado, el doctor Falletti, y tenía 2 técnicas en fisioterapia que tenían su propio equipo y trabajaban en el Sanatorio San Lucero. Los 3 sanatorios
estaban alquilados a los dueños del sanatorio, y en ella se internaban los pacientes. Y el médico atendía en su consultorio a través de una orden a los médicos, a los pacientes que necesitaban de la atención. Y nos acompañaban, ya nos acompañaban desde el inicio, los laboratorios que brindaban la asistencia del laboratorio a los afiliados y las farmacias. Y ahí existían grandes discusiones. Se llevaban 6 años, 3.500 afiliados, y el cuadro que yo les planteaba era ese. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Dejamos? El médico se quejaba porque a su vez muy poco le reportaba la existencia de esa institución y seguía con la medicina privada. Pero la medicina evolucionó y cada vez se necesitaba de otras cosas que tenían su costo. Por eso, pocos años después, en vista que yo ya tenía 8 años de experiencia trabajando en el mutualismo, en una sociedad, es decir, en un lugar donde los médicos estaban un poco separados en grupos y no se entendía, mira, había que buscar a alguien que no fuera integrante del lugar y que no estuviera involucrado en los problemas de los médicos, entre ellos. Y en el 76 me eligieron presidente. Así que me encontré con esa institución. Y bueno, con muchísimo gusto empezamos a trabajar. Y ahí partimos adelante. Pero, ¿cómo adelante? Siempre en conjunto, trabajando en conjunto. Recuerdo las asambleas que duraban horas y se discutía fuertemente para determinar qué se hacía, cómo caminábamos, cómo seguíamos. Y así fue que pasamos las dificultades más importantes de todo tipo. Y les cuento como anécdota que cada uno en su lugar cuidaba la institución y trataba de manejarla para poderla desarrollar con el máximo cariño y con el máximo cuidado. Yo recuerdo que el que estaba encargado de compras, yo creo que una vez lo conté, porque yo estaba presente, tenía que comprar un rollo para hacer sábanas, un rollo de tela, que venían en medidas largas, y de ahí se hacían las sábanas. Y había pedido precios en distintos lugares, y le dieron un lugar. Y bueno, 70 metros de sábana, compró 70 metros de sábana, le mandaron el rollo. ¿Y qué hizo? Fíjese usted, la midió, y la medida tenía 67 metros. Entonces lo llamó y le dijo, don, venga a buscar la sábana que me vendió, porque sabe que encogieron. Y el tipo le dice, ¿cómo encogieron? ¿Ya la lavaron?
No. Perdieron 3 metros. Venga a buscarla. Y bueno, esa era la manera de cuidar. Y pasamos dificultades de todo tipo. Recuerdo que, bueno, se recuerda que para comprar un turbo había que discutirlo en la directiva. O para comprar la máquina de escribir, que recuerdo que la máquina de escribir, al final la alcanzó otro médico que tenía una máquina de escribir que no la usaba. Y esas eran las dificultades. Y así fuimos caminando, se caminó años. Se caminó años tratando de desarrollar la institución. Y el desarrollo institucional se basó en 3 cosas. Se basó en la administración, en una muy buena administración de los que lo manejó el contador Castellano como jefe. Se basó en lo que han hablado hoy, en la existencia de ese tipo de médicos, en la existencia de los médicos que hoy se homenajean, que así como ellos habían otros que también enaltecían la medicina con su saber. Y se desarrolló en base a crear progresivamente una estructura que no teníamos, que faltaba. Recién en el año 1980 se consiguió comprar el Sanatorio Modelo, el viejo Sanatorio Modelo, que fue la primera propiedad que tuvo la institución. Y en el 93, ustedes saben que muchas cosas no se podían atender, asistir y decidir en Paysandú. Había que mandar muchas cosas a Montevideo. Y en el 93 la FEMI decidió de que para la asistencia de los pacientes del interior de las distintas mutualistas había que comprar un sanatorio y desarrollar en Montevideo un sanatorio que permitiera la atención de todo tipo de enfermedad. Y ahí Comepa tomó una resolución que fue la base fundamental de lo que es hoy. Decidió, la única del interior, no integrar el sanatorio americano. Y decidió que el dinero que había que poner para comprar el sanatorio americano que hoy tiene la Federación Médica se destinara en el Paysandú para el desarrollo de la institución regional y que el interior dejara de depender tanto de Montevideo para poder hacer las cosas aquí en Paysandú. Y eso fue fundamental. Eso lo decidimos entre todos. Eso fue una asamblea que decidió, con muchas discusiones y muchos problemas, que Paysandú tratara de iniciar su propio desarrollo. Y así se creó el Plan de Desarrollo Institucional, que fue a partir de 1993. Ahí se iniciaron los consultorios centralizados, y se pasó de eso, consultorio de Avenida España, aquí a los actuales consultorios centralizados, y se siguió haciendo el sanatorio que hoy tenemos. Este es el desarrollo de la institución, un desarrollo que no se puede hacer en una persona. Se hizo en base al trabajo de todos. Un trabajo en donde todos peleaban para que se llegara a lo que se
quería trabajar en un lugar mejor, estar en un lugar mejor, ofrecer una mejor asistencia, y todos colaboraban. Por eso, yo primero tengo que agradecer a los médicos, colegas, que me permitieron a mí estar tantos años presidiendo la institución, que confiaron en mí. A eso tengo que darle mi gran agradecimiento. Y agradecer a los funcionarios que lucharon, que trabajaron y que no miraban tanto lo que tenían que hacer, sino que hacían todo lo que se necesitaba. Es decir, todo lo que sea necesario se hacía. Agradecerle a esos funcionarios que con los años que yo estuve en la dirección siempre tuvieron un buen entendimiento. Yo digo que siempre hay que tener una meta. Se dice que, yo decía que la fe, la voluntad y el amor son cosas fundamentales. Tuvimos fe y transformamos lo que fue un sueño en la realidad que hoy es este edificio. Tuvimos voluntad para trabajar y poder llegar en definitiva a esto. Y tuvimos amor. ¿Amor a qué? Amor al trabajo. A trabajar con amor, que es lo que se necesita para poder conseguir lo que uno anhela. Yo no quiero agradecer también a mi familia, de la cual le quité mucho tiempo para dedicarme a la actividad médica y administrativa. A todos termino agradeciéndoles que han llegado hasta acá en este homenaje que, vuelvo a decir, le agradezco enormemente a la actual comisión directiva y que realmente me emociona. A todos muchas gracias. Hemos recibido cartas de agradecimiento de también colegas jubilados que no han podido estar acá. Y para culminar el acto, algunos capaz que ya se dieron cuenta, otros tal vez no, pero hemos cambiado algunas plaquetas que estaban en una zona que creíamos que no era visible, para una zona que es visible, que son las 3 placas que están al lado de los ascensores, donde figuran las directivas que construyeron este edificio, los socios fundadores del viejo sanatorio Modelo y otra placa en agradecimiento a los usuarios. Con esto culminamos el acto. Espero que haya sido de su agrado y un enorme agradecimiento por habernos acompañado.